Hola, vamos a ver cómo se produce la neurogénesis y gliogénesis en el sistema nervioso central. Veremos la histología, los mecanismos biológicos del desarrollo involucrados y la patología. En esta imagen veremos la cinética de proliferación del neuroepitelio en la corteza cerebral. Podemos ver que en un primer momento el neuroepitelio prolifera de manera simétrica, aumentando el número de células madre progenitoras neurales, expandiendo el neuroepitelio en sentido horizontal. Posteriormente, las divisiones se vuelven asimétricas, por lo cual en cada división queda una célula madre progenitora y una célula que se diferencia a neurona o célula glial. Estas divisiones proliferativas asimétricas mantienen el pool de células madre progenitoras. Después tenemos al final divisiones terminales simétricas, donde las dos células hijas de la célula madre son diferenciadas para formar neuronas o células gliales. En este caso disminuye el pool de células madre progenitoras hasta agotarse. Sin embargo, se ha visto que algunas células madre progenitoras se mantienen en el adulto y son células que pueden generar células nerviosas, neuronas o gliales. Las células neuroepiteliales se dividen simétricamente para formar más células neuroepiteliales, es decir, células madre progenitoras. Tienen uniones como en cualquier otro epitelio de tipo gap, adherentes y estrechas. En un momento dado, pierde las uniones estrechas, se dividen asimétricamente para formar las primeras neuronas, que se llaman de Cajal-Retzius, y después se diferencian en otro tipo celular que se llama célula de la glía radial. Esta célula de la glía radial tiene una larga prolongación que llega a la membrana basal y a nivel apical estas células se dividen asimétricamente para generar en un primer término las macroneuronas, luego las microneuronas y por último las células gliales. Ahora vamos a describir el árbol de la neurogénesis. Una célula neuroepitelial se divide simétricamente para formar dos células neuroepiteliales en un determinado momento cuando pierden las uniones estrechas. Se dividen asimétricamente en neurona y se diferencia en célula de la glía radial. Esta célula de la glía radial se divide asimétricamente en neurona y en otra célula de la glía radial manteniendo el pool de células progenitoras. Y después se producen divisiones simétricas originando dos neuronas, reduciendo el pool de células madre progenitoras. Ahora, se forman pocas neuronas en cada división. Por lo tanto, una innovación de la evolución es la aparición de células madre progenitoras basales. Estos son los progenitores basales que están marcados de verde, que se originan a partir de células neuroepiteliales o células de la glía radial por división diferenciativa asimétrica. Estos progenitores basales se dividen simétricamente para formar neuronas, por lo tanto aumentan la cantidad de neuronas hijas. Las células progenitoras apicales, que son las células neuroepiteliales y las células de la glía radial, se ubican en la zona ventricular donde realizan mitosis, y los progenitores basales, que aumentan la cantidad de neuronas diferenciadas, se ubican en la zona subventricular. Es de destacar que la zona proliferativa se encuentra en relación al ventrículo, a diferencia del resto de los epitelios, que las mitosis, la proliferación se hace a nivel basal. Las células hijas migran hacia la zona basal, donde se van a formar las meninges para constituir las diferentes capas del 1 al 6 de la corteza cerebral. La zona de migración se denomina zona intermedia. Entonces podemos describir tres modos de neurogénesis durante el desarrollo cortical. Las células neuroepiteliales
se dividen de manera proliferativa simétrica, generando más células neuroepiteliales, que son células madre progenitoras, aumentando el pool, el número de estas células progenitoras. Pero en un determinado momento se transforman directamente en un primer grupo de neuronas, las de Cajal-Retzius. Posteriormente se diferencian en células de la glía radial. Estas células de la glía radial se dividen de manera simétrica para formar neuronas, para formar progenitores intermedio basales que ubicamos en la zona subventricular, y estos progenitores basales se dividen de manera simétrica para formar neuronas. Por supuesto, esta célula de la glía radial no solo forma neuronas, sino que también forma células intermediarias para formar astrocitos y oligodendrocitos cerca del nacimiento. En esta imagen se observa la neurogénesis en el sistema nervioso central embrionario de vertebrados, particularmente de mamíferos. Vemos que la zona de proliferación es la zona ventricular, la zona subventricular, y en primates y en humanos hay una zona subventricular externa. Los distintos tipos progenitores son la célula neuroepitelial, la célula de la glía radial, el progenitor intermedio basal, y en esta zona subventricular externa, propia de nuestra especie, se observan células de la glía radial basal que no se conectan con la zona apical. Ya vimos cómo se produce la neurogénesis a partir del neuroepitelio en la etapa embrionaria y al nacimiento, y vemos cómo continúa esta neurogénesis a lo largo de la vida. Algunas células de la glía radial conectadas a vasos sanguíneos, conectadas al ventrículo, pueden transformarse en una célula progenitora del adulto, que también queda conectada a un vaso sanguíneo y al ventrículo. Esta célula progenitora del adulto está quiescente, está dormida, y frente a ciertas circunstancias puede activarse y generar neuroblastos o células gliales. Pero la gran mayoría de las células progenitoras derivadas de la glía radial hacen división terminal para formar células ependimarias, agotando el pool de células madre progenitoras. Muy pocas llegan a ser progenitoras del adulto. Y aquí podemos ver con más detalle cómo esta célula progenitora del adulto, que se llama célula de tipo B, que parece un astrocito y que se ubica en la zona ventricular y subventricular, unida a la membrana basal del vaso y en contacto con el líquido cefalorraquídeo del ventrículo entre las células ependimarias, es, frente a ciertas circunstancias, generadora de células gliales o células neurales. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las células progenitoras apicales y basales durante la interfase mitosis y citocinesis. En un progenitor apical, como es la célula de la glía radial, que encontramos su soma a nivel ventricular, vemos el soma, la prolongación basal que se conecta con la lámina basal, la prolongación apical que se conecta con el ventrículo, que contiene el centrosoma, tiene uniones de tipo adherentes y un cilio primario que se introduce en el ventrículo. Durante la mitosis se desplaza el soma y queda en contacto con la zona ventricular. Esta es la membrana apical limitada por las uniones de tipo adherentes. Posteriormente se produce la citocinesis separándose en dos la prolongación basal. Distinto es lo que ocurre en los progenitores basales. Se piensa que las divisiones simétricas versus asimétricas de las células neuroepiteliales y de la glía radial se debe a cómo se produce la división, el plano de citocinesis. Vemos que si la división es vertical, se produce
una división proliferativa simétrica, si el plano de clivaje de la división mitótica es horizontal o vertical, la división es neurogénica o gliogénica asimétrica. Observando estas imágenes podemos ver que en la división simétrica se reparte la membrana apical y en las divisiones asimétricas una de las células hijas hereda la membrana apical y la otra no. Aquella que hereda la membrana apical mantiene su estatus de célula madre progenitora y aquella que no la hereda, es decir, es apolar, se diferencia en neurona. Por lo tanto, los tipos de división de células progenitoras neurales están determinados por la orientación del uso, pero también por la herencia de factores determinantes del destino celular que incluye la vía de señalización Notch. En las divisiones simétricas, la división es vertical o planar, y entonces se reparten estos factores determinantes del destino celular de manera simétrica. Pero si la división es oblicua u horizontal, esto genera una herencia asimétrica de estos factores determinantes, lo que lleva a que una de las células se mantenga como célula progenitora y la otra se diferencia a neurona o eventualmente a glía. Cuando comparamos las láminas progenitoras en vertebrados no mamíferos como el pollo o la tortuga, vemos simplemente una zona ventricular con proliferación a nivel apical en relación al ventrículo. En aquellos mamíferos con una corteza lisa, lisencefálica, como en el caso de ratas y ratones, aparte de la zona ventricular, nos encontramos con la zona subventricular, donde están los progenitores intermedios basales. Y en las cortezas girencefálicas, que tienen circunvoluciones y surcos, como en el caso de los primates, del humano, tenemos la zona ventricular, la zona subventricular interna, pero además la zona subventricular externa. ¿Y cómo se explica la expansión de la corteza en la filogenia? Por la existencia de diferentes patrones de división celular en la corteza embrionaria. En un primer momento, las divisiones eran progenitoras simétricas, aumentando el pool de células madre progenitoras, crecimiento de la corteza en forma horizontal, pero con la diferenciación de manera asimétrica, generando neuronas, se produce la expansión de la corteza en sentido vertical. En la zona subventricular aparecen, por diferenciación de las células madre progenitoras, los progenitores basales, que aumentan la cantidad de neuronas que se producen generando la placa cortical, donde se van a formar las distintas capas de la corteza. Y posteriormente, estas células progenitoras a su vez pueden aumentar por división simétrica la cantidad de células madre progenitoras basales y expandiendo aún más la cantidad de neuronas. En esta imagen se compara el tamaño de la unidad radial y la forma de división progenitora en la corteza lisencefálica, por ejemplo en una rata o un ratón, y la corteza girencefálica, por ejemplo en un primate, en un humano. Vemos que la corteza lisencefálica, la unidad radial constituida por los descendientes de una célula madre progenitora ubicada a nivel apical, es angosta versus una unidad radial a partir de una progenitora apical en una corteza girencefálica. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vemos los progenitores apicales, aquí vemos los progenitores basales y estas son las células hijas neuronales. Vemos que los progenitores basales dan origen, por división simétrica, a neuronas en poca cantidad, cuando se compara lo que ocurre con los progenitores basales externos, que dan neuronas y a su vez nuevos progenitores, aumentando la cantidad de células hijas. El grosor de la zona ventricular predice los sitios de formación de circunvoluciones y surcos en la corteza de macaco y humano.
La zona subventricular es más gruesa en áreas subyacentes de formación de circunvoluciones y más delgada en áreas subyacentes de formación de surcos. El grosor de la zona subventricular me habla de la cantidad de progenitores basales que van a formar neuronas. Si es más gruesa, tiene mayor cantidad de progenitores basales, si es más delgada, tiene menos cantidad de progenitores basales. Por lo tanto, si tiene más cantidad de progenitores basales, va a expandirse la corteza verticalmente más que si tiene menos progenitores basales. ¿Y cómo se forman las distintas capas de la corteza cerebral de forma coordinada? Esto se produce porque en la zona apical, ventricular y subventricular se generan ondas de calcio, lo que permite coordinar el ciclo celular, las mitosis, a estos niveles. Las células hijas se generan al mismo tiempo y migran por la glía radial hacia la zona basal de manera coordinada. Cuando desaparecen estas ondas de calcio, se produce una desorganización en la mitosis y en la migración de las neuronas hijas. Una patología que afecta la proliferación, la citocinesis en el sistema nervioso central anterior es la microcefalia primaria autosómica recesiva. Dos genes están mutados en esta patología, ASPM y MCPH o microcefalina. Los estudios de estos genes indican que han sufrido una selección positiva durante la evolución homínida y probablemente han llevado a un aumento en el tamaño cerebral filogenéticamente hablando. Aquí vemos la cabeza normal de un niño y cómo es en un microcefálico. Hay una menor cantidad de neuronas y por tanto el cerebro más chico y el cráneo más chico. Bueno, muchas gracias por su atención.